No puedes hablar en serio. Los 4 tentáculos del inspector jefe de seguridad KX se agitaron con agitación. Sus puntos bioluminiscentes destellaron un patrón de advertencia naranja y rojo. Toda esta instalación necesita ser puesta en cuarentena de inmediato. El humano que estaba frente a él, todo su 6A, envuelto en lo que el mortal insistió que era un atuendo casual del chef, simplemente cruzó los brazos y levantó una de esas peculiares tiras de piel sobre sus ojos. La chef Isabella Spice, la reina Rodríguez, había tratado con suficientes inspectores de salud alienígenas para saber exactamente a dónde iba esto. Con el debido respeto, el inspector dijo que de alguna manera se las arreglaba para hacer que el respeto sonara como si fuera exactamente lo opuesto. Este es un restaurante de 5 estrellas que ha estado operando en la Estación Galáctica Harmony durante 3 ciclos estándar. Tenemos todos nuestros permisos. La epidermis de KX cambió a un modelo púrpura de pura exasperación. Permisos. Permisos. ¿Tienes alguna idea de lo que encontré en tu unidad de almacenamiento? Esa sustancia roja en polvo, pimienta de cayena, tiene suficiente capsacina para ser clasificada como arma química en 17 mundos diferentes y esa es solo una de las innumerables violaciones que he documentado. El inspector Ciano sacó los tentáculos de su holopad, temblaban mientras se desplazaba por sus hallazgos de que el café en polvo estimulante marrón es solo café. Es lo suficientemente potente como para causar un paro cardíaco en el 82% de las especies conscientes conocidas, y ni me hagas hablar de ese agente de guerra biológica que llamas Wasabi. Isabella se pellizcó el puente de la nariz. Conoce un gesto que había aprendido de su abuela junto con la mayoría de las recetas que actualmente lee. Estaban dando al inspector una crisis existencial. Mira, todo en esta cocina ha sido aprobado por la Administración Galáctica de Seguridad Alimentaria. Etiquetamos todos nuestros platos con advertencias apropiadas para diferentes especies. No hemos tenido un solo incidente de salud en 3 años. Eso es porque la mayoría de las especies miran tu especial del día y corren. Gritando al médico más cercano. Bit Cray, el color del Axe estaba cambiando entre morado y verde. Ahora es una señal de angustia emocional. Severa entre los cianos. El especial de ayer era algo llamado pollo Nashville extra picante. ¿Sabes qué pasó cuando analicé su firma de calor? Isabella no pudo evitar sonreír. Se rompió tu escáner, ¿no? Derritió el procesador cuántico. La risa del chef resonó por la cocina causando varios de sus chefs alienígenas con zapatos a medias para hacer vibrar sus apéndices sensoriales en señal de diversión. Todos habían pasado por esto antes. La única diferencia era que este inspector en particular estaba siendo más teatral al respecto. Inspector, tal vez deberíamos empezar de nuevo. Isabella sugirió que su tono cambiara a lo que sus amigos humanos llamaban su voz tratando con alienígenas asustados. ¿Te gustaría sentarte? Puedo prepararte un rico cham malty suave. Es una de las pocas bebidas de la Tierra que en realidad se considera demasiado insípida para la mayoría de los estándares galácticos. Los tentáculos de KX se enroscaron firmemente contra su cuerpo. ¿Quieres que consuma algo de este arsenal? Aunque es una cocina, no un arsenal. Mi antiguo mentor, el chef Ramírez, probablemente lo tomaría como un cumplido. Hizo un gesto hacia una de las estaciones de preparación. Mira, incluso lo beberé primero para demostrar que es seguro. Los ojos primarios del inspector se entrecerraron mientras su conjunto secundario permaneció fijo en un frasco de jalapeños encurtidos, como si de repente pudieran saltar y atacarlo. La capacidad de tu especie para consumir toxinas no prueba nada. Tus mundos de la muerte, toda tu historia evolutiva, es una larga serie de elecciones dietéticas cuestionables. Justo se apoyó en el mostrador. Su expresión se volvió pensativa. ¿Sabías que cuando los humanos se unieron por primera vez a la comunidad galáctica tuvimos que luchar durante meses solo para mantener la sal en nuestras estaciones? El viejo cloruro de sodio. El Comité de Seguridad Gastronómica Seno intentó prohibirlo porque técnicamente es un mineral que puede ser letal en grandes cantidades. Que esa es una preocupación de seguridad válida, insistió KRYX, aunque sus colores se habían asentado en un verde azulado más contemplativo. Todo puede ser letal en cantidades suficientemente grandes, incluso el agua. El truco está en entender las porciones adecuadas y el respeto por las diferentes tolerancias biológicas. Se acercó a su estante de especias, o como el inspector lo había etiquetado en su informe, vitrina de sustancias controladas, y sacó un pequeño frasco. Tome esto como ejemplo. Azafrán, probablemente la especia más cara por peso en la cocina humana. Lo usamos por strand lo suficiente para
Agregar color y un sabor sutil que incluso la mayoría de los paladares galácticos pueden apreciar a pesar del mismo KRYX. Encontró su curiosidad científica. Su especie eran investigadores de renombre. Después de todo eso no aparece en ninguna lista de toxicidad. Soy consciente exactamente porque aprendimos a usarlo correctamente al igual que aprendimos a usar todo lo demás en esta cocina. Hizo un gesto alrededor de la habitación. Cada un solo artículo aquí representa miles de años de evolución culinaria humana, ensayo y error, descubriendo que funciona, que no y lo más importante, cómo usarlo de forma segura. Los tentáculos del inspector se desenrollaron ligeramente, pero todos los riesgos están claramente documentados, etiquetados y controlados. Isabella sacó su propio holopad. Aquí está nuestra tabla de compatibilidad de especies. Cada plato está codificado de acuerdo con el estándar galáctico para tolerancias xenobiológicas. Tenemos estaciones de preparación separadas para diferentes niveles de picante. Todo nuestro personal está capacitado en seguridad alimentaria entre especies. Incluso tenemos un protocolo médico de emergencia específico para cada ingrediente. Enus Creax tomó el holopad. Sus ojos primarios se abrieron de par en par mientras se desplazaba por la extensa documentación. Esto es bastante completo, por supuesto que lo es. ¿Crees que nos dejarían servir mundo de la muerte o cocina en una estación galáctica sin la debida precaución? Sonrió. Podemos estar lo suficientemente locos como para comer capsaicin por diversión, pero no somos irresponsables al respecto. El color del inspector cambió a un suave lavanda, una señal de aceptación reticente entre su especie. Puede que haya sido algo apresurado en mi evaluación inicial. Te diré lo que dijo Isabella sintiendo a Victory. ¿Por qué no? Te mostraré nuestros protocolos de seguridad completos y mientras lo hacemos, haré que mi equipo prepare un menú de degustación especial, completamente seguro para la biología de Salax. Prometo nada de calor ni estimulantes, solo algunas de las contribuciones culinarias más suaves de la humanidad. Kylax consideró por un momento, los 4 ojos parpadeando en secuencia. ¿Eres consciente de que intentar sobornar a un inspector de seguridad es una ofensa grave? No es un soborno, es educación a través de la demostración. Además, tendrás que verificar nuestros controles de temperatura y el tamaño de las porciones personalmente, ¿verdad? Una pequeña onda de diversión pasó por los tentáculos del inspector. Ese sería el enfoque minucioso. Sí, genial, comencemos con lo básico. Esto es lo que llamamos hierbas. Cuando Isabella comenzó su recorrido, sorprendió a sus chefs intercambiando miradas cómplices. Otro inspector introducido con éxito en los misterios de la cocina humana. Aunque tuvo que admitir que la reacción inicial de este había sido una de las más entretenidas, todavía no tan buena como la vez que el inspector Rellano se desmayó después de oler wasabi accidentalmente, pero definitivamente estaba entre los 5 primeros. Hizo una nota mental para agregar este incidente a lo que su personal llamó a la lista. Su colección continua de reacciones memorables del inspector actualmente estaba tallada en la parte inferior de su tabla de cortar de la suerte, justo al lado de las marcas de quemaduras de esa vez que intentaron explicar el concepto de extra picante a un diplomático venusino. Solo otro día en la cocina más controvertida de la estación galáctica Harmony. El menú de degustación educativo iba de manera interesante. Isabella observó con diversión apenas disimulada como el inspector KRYX pinchaba con cautela el pequeño plato de pasta con albahaca fresca que tenía delante. Sus tentáculos se movían en lo que ella había aprendido a reconocer como el equivalente celiano de un estrabismo sospechoso. «¿Estás absolutamente seguro?», dijo por 7ª vez, que esto no contiene capsaicina, ni siquiera una molécula. Isabella le aseguró luchando por mantener su rostro neutral. «Es solo pasta hecha de harina de trigo y huevos mezclados con albahaca fresca, un toque de aceite de oliva y un toque de queso parmesano, todo certificado como seguro para el consumo celiano. Y este parmesano es una especie de secreciones mamarias fermentadas». «Correcto». Sus 4 ojos se centraron en una pequeña viruta de queso con una intensidad generalmente reservada para examinar materiales radiactivos sospechosos.
Sabes, cuando lo pones de esa manera lo hace sonar tan apetitoso. Isabella inexpresiva. Su zapato Chef Tele Meridien, con una impresionante variedad de zarcillos sensoriales, vibró en lo que pasaba por risas disimuladas entre su especie. La epidermis de KX parpadeó brevemente a un rosa avergonzado. Solo estoy siendo minucioso en mi investigación. La pasta se está enfriando, inspector, con lo que solo podría describirse como heroica reticencia. KRYX usó uno de sus tentáculos para envolver delicadamente una sola hebra de pasta. Isabella se mordió el labio para no reírse. Fue como ver a alguien intentar desactivar una bomba con todas las herramientas equivocadas. En el momento en que la pasta tocó su cetro quime, sus colores explotaron en un caleidoscopio de azules y verdes sorprendidos. Esto es bastante extraordinario, te lo dije. Isabella dijo con suficiencia simple. No significa aburrido. Esa es una de las primeras lecciones de la cocina humana. La estructura molecular de estas hierbas crean una fascinante cascada sensorial. Sus tentáculos ahora estaban envolviendo ansiosamente más pasta. Y dices que esto se considera suave para los estándares humanos. Cariño, esto es prácticamente comida de bebé. Isabella le hizo un gesto a Tzilla, quien comenzó a preparar el siguiente plato. Espera a que pruebes el pan de ajo. Aunque tal vez deberíamos trabajar hasta eso. No querríamos abrumar a tus chimorsors todos a la vez. ¿Este ajo no es otra de tus armas químicas? CRYX preguntó, aunque su tono había cambiado de acusatorio a genuinamente curioso. Solo si eres un vampiro. Isabella murmuró y luego agregó rápidamente: no importa la referencia cultural de la tierra, y ningún ajo es perfectamente seguro. Es parte de la familia Aliam junto con cebollas chalotes. Y fue interrumpida por una conmoción del comedor principal del restaurante. A través de la ventana de observación de la cocina pudo ver a un grupo de clientes recién llegados, una delegación de zánganos colectivos de mente colmena acompañados por su reina o entropía. El color de KX cambió a amarillo alarmado. Ese es el embajador H. Tic Tic en su corte. Están aquí para la cumbre de la comunidad galáctica. Los ojos de Isabella se iluminaron con interés profesional. A el colectivo de mente colmena en realidad son algunos de nuestros mejores clientes. Les encanta probar nuevas combinaciones de sabores. Dice que les ayuda a desarrollar su conciencia colectiva o algo así. Pero CRYX son tentáculos retorcidos en agitación, son altamente sensibles a los estímulos químicos. Toda su red neuronal podría verse alterada por un inspector de relajación. Observe y aprenda cómo un restaurante humano profesional maneja diferentes especies. Isabella se volvió hacia su equipo. Muy bien, gente, tenemos una fiesta diplomática de nivel 3. Tassel acá. Comiencen los preparativos de las verduras glaseadas con miel modificada. Recuerden que no hay aliums para la mente colmena. June, preparen la estación de gastronomía molecular. Les encantan los postres congelados con nitrógeno. Y que alguien se asegure de que las señales de advertencia sobre la estación de salsa picante sean claramente visibles. No necesitamos otro incidente como el de la semana pasada. La cocina estalló en una actividad sincronizada. Isabella tuvo que admitir que había algo casi poético en ver a su equipo de especies internas en acción. Jun, uno de sus pocos compañeros humanos, ya estaba haciendo su magia en la estación de gastronomía molecular. Nubes de nitrógeno líquido creando efectos dramáticos. Los múltiples zarcillos de Tzela-K cortaban simultáneamente 6 tipos diferentes de verduras, cada movimiento preciso y perfectamente sincronizado, incluso su nueva contratación. Un centón llamado PXK. El signo de exclamación se quedó en silencio mientras aprendía. Después de varias pronunciaciones vergonzosas. Estaban programando eficientemente los sistemas de cocina automatizados para tener en cuenta los requisitos dietéticos únicos de la mente colmena. KRYX observó todo esto con creciente asombro. Esto está notablemente bien organizado. Tenía que ser, dijo Isabella, comprobando la temperatura en una olla de consumo especialmente modificado cuando sirves comida que potencialmente podría reorganizar el ADN de alguien. Aprendes a tomar precauciones. ¿Fue eso principalmente una broma? Sonrió, aunque deberías haber visto lo que pasó cuando accidentalmente servimos wasabi a una forma de vida basada en silicio. ¿Sabías que algunas entidades cristalinas pueden sonrojarse antes de que Krex pudiera responder?
Embajador H. TIC. El dron principal de TIC se acercó a la ventana de la cocina. Su antena se movió en lo que Isabella reconoció como una ansiosa anticipación. Saludos, Chef Rodríguez. El traductor del dron convirtió sus clics y chirridos en galáctico estándar. El colectivo recuerda con gran placer nuestra última experiencia gastronómica. Aquí buscamos nuevos sabores para agregar a nuestra conciencia compartida. Embajador, siempre es un placer. Isabella hizo una ligera reverencia, justo el grado correcto de formalidad para tratar con un delegado de la mente colmena. He estado experimentando con algunos nuevos platos de fusión. Creo que el colectivo apreciará especialmente cómo te sientes al probar nuestra última creación. Esferas de miel de nitrógeno de la tierra congelada con extracto de flor de centorian modificado. La antena del dron tembló de emoción. El colectivo vibra de anticipación. Hemos compartido recuerdos de esta sustancia de miel. Crea patrones neuronales muy interesantes. Los colores de KRY Lax cambiaron a una incredulidad atónita. Les está sirviendo compuestos de azúcar concentrados combinados con técnicas criogénicas. Créeme, dijo la inspectora Isabella con un guiño. Al final de este turno, entenderás por qué mi pequeño arsenal de cocina tiene una lista de espera de 3 meses con inmunidad diplomática de 7 naciones estelares diferentes. La epidermis de la inspectora se arremolinaba con colores conflictivos. Empiezo a sospechar que mi evaluación inicial de este establecimiento puede haber sido la de alguien de alcance limitado. Eso es lenguaje burocrático. Estaba equivocado, ¿no? Prefiero pensar en ello como una expansión de mis parámetros de investigación. Isabella se rió. Bueno, entonces, inspector, ¿qué tal si ampliamos esos parámetros un poco más? Creo que estabas a punto de probar el pan de ajo. La forma en que los tentáculos de KRY Lax se animaron ante la sugerencia le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a terminar esta inspección. Ella hizo una nota mental para tener el sistema de extinción de incendios en espera en caso de que el inspector se volviera un poco demasiado aventurero y decidiera probar la salsa picante. Después de todo, en esta cocina nunca se puede ser demasiado cuidadoso o demasiado preparado para la combustión espontánea. Comenzó como muchos desastres en la historia de la humanidad, con las fatídicas palabras, ¿qué tan malo podría ser? Isabella luego reflexionaría que debería haberlo sabido mejor y no dejar al inspector Craig sin supervisión cerca de la estación de condimentos, especialmente después de que él desarrollara lo que ella solo podía describir como niveles peligrosos de confianza culinaria. El celiano había progresado de mordisquear cautelosamente la pasta sazonada con hierbas a probar con entusiasmo todo lo que veía, sus tentáculos moviéndose con creciente velocidad entre platos mientras sus patrones de color mostraban combinaciones de emoción cada vez más exóticas. Esto es revolucionario, declaró. Su epidermis prácticamente parpadeaba de alegría mientras terminaba su 7ª rebanada de pan de ajo. La compleja interacción de compuestos. Las matrices de sabor cuidadosamente equilibradas. ¿Te das cuenta de las implicaciones que esto podría tener para la gastronomía de las especies? Ajá, Isabella respondió distraídamente. La mayor parte de su atención se centró en preparar el elaborado postre del colectivo de la mente colmena. Solo recuerda lo que dije sobre tomarlo con calma con lo nuevo. Todo el Comité de Seguridad Galáctica necesita revisar su sistema de clasificación. Creax continuó. O no la escuchaba o estaba demasiado emocionado para importarle. Hemos estado operando bajo paradigmas completamente obsoletos. ¿Sabías que hasta hoy pensé que todas las verduras de la familia Allium eran biotoxinas de clase 3? Fascinante, murmuró Isabella, manipulando cuidadosamente el nitrógeno líquido para crear gotas de miel perfectamente esféricas. Simplemente aléjate de las botellas rojas en el lado derecho de la olla. Estas etiquetas también son notables. Advertencia tan detallada. Contenido extremo de capsaicina conocido por causar combustión espontánea en algunas especies. Seguramente eso es humor humano. Sí, un poco de hipérbole culinaria. La cabeza de Isabella se levantó de golpe justo a tiempo para ver el tentáculo de KX alcanzar una botella etiquetada como Tío HSH. Salsa supernova, se requiere exención médica. Espera, no. Demasiado tarde.
Los siguientes momentos parecen suceder en cámara lenta como una de esas viejas películas de acción de la Tierra. KRYX, sus colores mostrando orgullosa confianza, untó una pequeña gota de la salsa sobre lo que Isabella reconoció con horror como uno de sus cetros de Kame más sensibles. Hubo una demora de una fracción de segundo cuando las moléculas de capsacina hacen contacto, luego la física se hace cargo. El color del inspector recorrió todo el espectro visible en aproximadamente 0,3 segundos. Sus tentáculos se pusieron rígidos y luego comenzaron a girar como un helicóptero fuera de control. Un sonido emergió de sus órganos del habla que Isabella luego jurará que se registró en los sensores sísmicos de la estación, dulces y misericordiosas supernovas, el traductor universal. De alguna manera logró transmitir tanto el volumen como el tono perfecto. El pánico consume mi conciencia. Protocolos de emergencia, gritó Isabella, cambiando instantáneamente al modo de crisis. Juneway, la leche, los paquetes de enfriamiento TLK, PXK, despejan el camino hacia la descontaminación de emergencia. Su equipo se movió con eficiencia practicada. Después de todo, este no era su primer incidente con salsa picante. Juneway corrió hacia el refrigerador industrial mientras los zarcillos de Tassel AK ya estaban desplegando aparatos de enfriamiento con precisión mecánica. Mientras tanto, Creax había comenzado lo que parecía ser una danza interpretativa de puro arrepentimiento culinario. Sus tentáculos giraban mientras sus colores destellaban. Patrones de advertencia que probablemente no se habían visto desde el pasado evolutivo de su especie. Haz que se detenga, se lamentó. Mis antepasados se están riendo en mí, puedo saborear colores, el vacío es picante, deja de correr. En círculos ordenó Isabella intentando atrapar uno de sus tentáculos agitados. Solo estás extendiendo la capsacin desde la ventana de observación del comedor. La delegación de mente alta observó con atención fascinada. Su antena se movió en perfecta sincronización mientras seguían el caos más interesante, comentó el dron principal. El colectivo desea documentar esta reacción para referencia futura. Los patrones neuronales son bastante extraordinarios, no ayudando, gritó Isabella, finalmente logrando agarrar al inspector Junebagi. ¿Dónde está esa leche aquí, Eru? El chef llegó con un recipiente de leche ultra alta en grasa especialmente formulada, diseñada específicamente para casos xenobiológicos y emergencias. ¿Debería preparar también el baño de yogur? Comencemos con la leche y vayamos subiendo, es Isabella. Intentó guiar al inspector agitado hacia la estación de emergencias. Inspector Cax, necesito que te concentres, recuerda tu entrenamiento de seguridad, controla la respiración, minimiza la exposición a los receptores químicos. Estoy respirando fuego. El traductor de CRE-LAX falló entre idiomas. Así debe ser como se sienten las estrellas. Ahora entiendo el universo. Los zarcillos sensoriales de TLK vibraron con diversión apenas reprimida. ¿Deberíamos agregar esta reacción a la lista? Es bastante espectacular. No ahora. Isabella logró introducir el tentáculo principal de KRY-LAX en la solución de leche. Sí, definitivamente material de los 5 primeros, tal vez incluso de los 3 primeros. En el momento en que la leche hizo contacto, los colores del inspector comenzaron a estabilizarse ligeramente, aunque todavía estaban pasando por varios tonos de angustia. ¿Cómo jadeó? ¿Cómo comen los humanos esto voluntariamente? Oh, eso no es nada, dijo Junwei alegremente. Deberías ver lo que le pone el chef Rodríguez a sus huevos de desayuno. Estoy bastante seguro de que viola varios tratados internacionales de armas. Isabella le lanzó una mirada fulminante. Sin ayudar a Junwei, el ardiente Creax gimió. ¿Alguna vez terminará? La leche debería ayudar a neutralizar el xin. Isabella explicó profesionalmente, ignorando la forma en que sus otros clientes ahora estaban grabando el incidente en sus diversos dispositivos. Simplemente mantén tu cetro de Kimor sumergido e intenta pensar en cosas geniales. Los colores del inspector cambiaron a un tono peculiar de pánico ilustrado. Creo que ahora entiendo por qué tu especie sobrevivió en un mundo de muerte. Oh, solo una especie que voluntariamente onsumes molecular de Vestaschen podría desarrollar tal resiliencia como tentáculos que se agitaron débilmente en el baño de leche. Creo que te debo una disculpa por mis comentarios anteriores sobre tus protocolos de seguridad en la cocina. Isabella palmeó uno de sus tentáculos menos afectados con simpatía. Dime que una vez que puedas
Sentir tus receptores de quimor de nuevo. Te presentaré algo que los humanos llaman helado no capsaín involucrado. Te prometo que estás seguro de que no causará congelación espontánea. Bueno. Isabella miró la estación de gastronomía molecular donde el nitrógeno líquido todavía burbujeaba siniestramente. Tomémoslo una crisis a la vez. Desde el comedor el dron primario de la mente colmena hizo clic con entusiasmo. El colectivo ha llegado a un consenso. Deseamos actualizar nuestro pedido para incluir esta salsa supernova con fines de investigación naturalmente. Isabella se pellizcó el puente de la nariz. Iba a ser uno de esos turnos. Al menos el inspector no pudo presentar una queja por falta de entusiasmo en sus protocolos de seguridad en la cocina ahora, aunque hizo una nota mental para actualizar las señales de advertencia. Precaución: la salsa picante puede causar crisis existenciales en especies de mundos no muertos. Absolutamente no. La voz de Isabella tenía ese tono especial de autoridad que los humanos reservaban para situaciones que involucraban desastres inminentes. No puedo y no serviré salsa supernova a una especie de mente VIH sin la preparación adecuada. El dron principal de la delegación del embajador HTIC inclinó su cabeza exactamente a 23.5 grados, el ángulo exacto del desacuerdo cortés en el protocolo diplomático de la mina colmena. El colectivo ha analizado la reacción previa y calculado los parámetros de riesgo aceptables. Tenemos mucha curiosidad por este condimento de expansión de conciencia. KRYX murmuró desde su estación de recuperación donde ahora estaba en su tercer tazón de helado de vainilla. Sus colores habían vuelto casi a la normalidad, aunque ocasionalmente un destello de naranja traumatizado se extendía por su epidermis cada vez que alguien mencionaba la salsa picante. Esa es una forma de describir la devastación molecular temporal. Isabella hizo un gesto enfático hacia el inspector que aún se recuperaba. Incluso nuestro inspector de seguridad lo desaconseja. Los drones Sana se crisparon con lo que Isabella reconoció como una emoción apenas contenida. El inspector de seguridad que, según nuestras observaciones, acaba de experimentar una profunda revelación metafísica a través de la exposición a la capsaicina, la evidencia más convincente a favor de nuestra solicitud. Desde su rincón, Junevalli no pudo contener una carcajada, disimulándola rápidamente como una tos cuando Isabella le lanzó una mirada asesina. Lo siento, dijo la embajadora Isabella intentando mantener su compostura diplomática, pero como jefa de cocina tengo que considerar las implicaciones de seguridad. La red neuronal de su especie es particularmente sensible a los estímulos químicos. Una gota de esta salsa podría potencialmente reorganizar toda su conciencia colectiva con precisión. Todos los drones vibraron en perfecta sincronización. El potencial para patrones neuronales expandidos no tiene precedentes. Piense en las posibilidades de investigación. Piense en el papeleo. Creax intervino. Sus tentáculos se curvaron con horror burocrático. Los formularios de responsabilidad por sí solos requerirían una pequeña cantidad de documentación del tamaño de un bosque. Tessila, que había estado observando en silencio mientras preparaba los platos del menú habitual, de repente extendió un zarcillo sensorial en alarma. Chef, puede que tengamos una situación. Isabella se giró justo a tiempo para ver a uno de los drones jóvenes haciendo una carrera sorprendentemente rápida hacia la estación de condimentos. Oye, no te atrevas. Lo que siguió fue quizás la primera instancia en la historia galáctica de un chef que tuvo que abordar a un miembro de una especie de mente colmena para evitar problemas culinarios. Catástrofe. Los años de experiencia de Isabella tratando con clientes demasiado entusiastas fueron útiles, ya que ejecutó una maniobra defensiva perfecta interceptando al drone antes de que pudiera llegar al estante de salsa picante. El colectivo se disculpa por el entusiasmo de nuestro dron. El dron principal hizo clic. No sonaba particularmente a disculpa, pero seguramente entiendes nuestra curiosidad científica. Los beneficios potenciales para la investigación culinaria en especies. Isabella mantuvo su control sobre el dron junior que se retorcía mientras le daba al dron principal del embajador una mirada incrédula. ¿O se trata de ganar su competencia de conciencia más evolucionada en curso con el consorcio Gestalt cuántico? El repentino endurecimiento sincronizado de la antena de todos los drones le dijo que había tocado una fibra sensible.
Las afirmaciones de las chicas cuánticas de una expansión superior de la conciencia a través de sus cristales de meditación son extremadamente exageradas. Dijo el dron principal con lo que podría haber sido un desdén si su especie tuviera narices. Simplemente buscamos explorar todas las vías de mejora neuronal potencial a través de lo que técnicamente se clasifica como un arma química en 17 mundos. KRYX preguntó sus colores mostrando escepticismo. Diversión. El helado claramente había ayudado a restaurar ambos. Su compostura y su sentido del humor. 23 mundos ahora. En realidad, Jun Wei intervino. Lo agregaron a la lista de sustancias restringidas en Próxima Cente y después del gran incidente del desafío de las alitas picantes del año pasado. Isabella suspiró profundamente. Mire, embajador, si realmente está interesado en explorar los efectos de la cocina humana en la expansión de la conciencia, debemos hacerlo correctamente. Comience con especias suaves y avance. El colectivo ya ha realizado una investigación preliminar. El dron primario proyectó una pantalla holográfica de lo que parecía ser un análisis químico extremadamente detallado. Hemos estudiado la estructura molecular de Xin y desarrollado modelos teóricos para su integración en nuestra red neuronal. Modelos teóricos. Isabella levantó una ceja. Estos modelos tenían en cuenta el hecho de que su especie procesa la información sensorial simultáneamente en todos los nodos conectados. Por supuesto, nuestros cálculos sugieren una mera probabilidad del 47,3% de histeria colectiva temporal. Solo el 47,3% de KRY. Los colores del Axe cambiaron a un rosa alarmado. Eso es en realidad peor que el umbral de seguridad para fallas del procesador atmosférico. La antena del dron primario se movió en lo que podría haber sido el equivalente mental del VIH a un encogimiento de hombros. La ciencia requiere riesgo. La evolución exige coraje. La Gestalt cuántica nunca se atrevería. ¿Está bien? Eso es todo. La voz de Isabella cortó el debate con la autoridad de alguien que había interrumpido demasiados incidentes diplomáticos relacionados con la comida. Nuevo plan si realmente quieres explorar la expansión de la conciencia a través de la cocina humana. Tengo una mejor idea. Hizo un gesto hacia June, quienes comprendimos de inmediato y comenzamos a preparar la estación de gastronomía molecular. Los zarcillos de tela K también comenzaron a moverse en su precisa danza de cocina mientras PXK ajustaba los controles ambientales con eficiencia practicada. Lo que vamos a crear, Isabella continuó. Sus ojos mostraban el brillo peligroso de un chef con un plan. Es algo que llamamos menú de degustación, pero no cualquier menú de degustación. Esta será una progresión cuidadosamente calibrada de sabores diseñados específicamente para la arquitectura neuronal del VIH. Los drones y décimas se animaron con interés. Comenzaremos con esferas de miel con infusión de hierbas congeladas rápidamente con nitrógeno líquido para crear una experiencia sensorial en cascada. Luego pasaremos a umami. Compuestos ricos que interactúan con sus receptores químicos de formas completamente nuevas. Para cuando lleguemos a los elementos picantes, su red neuronal estará adecuadamente preparada para la experiencia. ¿Y esto logrará la expansión de la conciencia?, preguntó el dron principal. Isabella sonrió. Embajador, cuando termine, el Galt cuántico le rogará por el secreto de su evolución neuronal y no causará combustión espontánea. Preguntó Creax todavía bebiendo su helado. Mínima posibilidad de combustión. Isabella le aseguró que tal vez deberíamos tener los sistemas de extinción de incendios en espera en caso de que la expansión de la conciencia se vuelva demasiado expansiva. El dron principal conferenció brevemente con sus colegas, sus antenas tocándose en la compleja danza de la mente colmena. La construcción del consenso, el colectivo acepta su propuesta. ¿Cuándo podemos comenzar primero? Isabella levantó una mano. Todos van a firmar alrededor de 15 exenciones de responsabilidad diferentes por triplicado con los testigos. ¿Es eso realmente necesario?, preguntó el dron a Isabella KRY Lax y todo el personal de cocina respondió en perfecta armonía. Sí, mientras su equipo comenzaba a prepararse para lo que sin duda sería el servicio más espectacular o más desastroso de sus carreras,
Isabella no pudo evitar sonreír, por eso amaba su trabajo. ¿En qué otro lugar de la galaxia podría alterar potencialmente el curso de la evolución de las especies mediante la aplicación cuidadosa de técnicas de cocina? Aunque hizo una nota mental para actualizar la póliza de seguro del restaurante otra vez, solo otro día en la cocina más interesante de la estación galáctica Harmony mirando hacia atrás Isabella luego describiría lo que siguió como caos controlado, aunque el informe oficial de KRY Lax usó la frase burocráticamente más apropiada fenómeno gastronómico seno sin precedentes las imágenes de seguridad que luego se convertirían en visualización obligatoria en la Academia Culinaria Galáctica mostraron algo que parecía más como una danza cuidadosamente orquestada de desastres potenciales, cada uno evitado por poco mediante habilidad, suerte y aplicación liberal de sistemas de supresión de incendios. Comenzando la fase 1 del protocolo de expansión de la conciencia, Isabella anunció su voz con la gravedad de alguien a punto de intentar brillantez o locura. Estado de Jun Wei en la integración molecular. Las esferas de miel están a temperatura óptima. El baño de nitrógeno del chef se mantiene estable. A 196 los drones de la mente colmena observan con antena temblorosa como esferas perfectamente formadas de miel infundida con hierbas se congelan instantáneamente creando capas de hielo cristalino alrededor de centros líquidos. Los zarcillos de Tel A se movieron en patrones precisos agregando guarniciones microscópicas que Isabella había diseñado específicamente para interactuar con la mente colmena. Química neuronal técnica fascinante, comentó KRYX desde su puesto de observación, aún manteniendo una distancia segura de cualquier cosa que pueda contener capsacina. El rápido cambio de temperatura crea una cascada sensorial temporal. ¿No es así exactamente? Isabella sonrió mientras colocaba con precisión las esferas en plataformas de servicio levitantes. La capa exterior golpea sus receptores primarios de quimor primero y luego se derrite a un ritmo específico para liberar los compuestos internos. Es como un tiempo. Libera una bomba de sabor, una elección bastante desafortunada de metáfora. El inspector notó que su color cambiaba a preocupación púrpura. Fase 1 iniciando. Isabella anunció ignorándolo. Los drones se acercó a las esferas con perfecta sincronización. Su antena se extendió para analizar la composición molecular precisamente en el mismo momento en que consumieron las golosinas congeladas. El efecto fue inmediato y espectacular. Cada dron en la delegación se congeló en su lugar. Su antena se mantuvo erguida como si hubieran sido sorprendidos por un momento aterrador. Isabella pensó que había calculado mal la respuesta neuronal. Luego en Perfect Harmony comenzaron a vibrar a una frecuencia que hizo que los cubiertos sacudieran las experiencias colectivas. Revelación: el traductor principal de los drones luchó por transmitir la intensidad de sus clics. Las vías neuronales se están expandiendo. Probamos lo matemático constantes del universo. ¿Es que el buen Cax preguntó nerviosamente mejor que la combustión? Jun ofrecimos amablemente la fase 2. Isabella llamó ya pasando a la siguiente etapa. Telaka comenzó la secuencia umami. Lo que siguió fueron 30 minutos de coreografía culinaria cada vez más elaborada. Cada curso fue sincronizado con precisión para construir sobre los patrones neuronales establecidos por el anterior. La gastronomía molecular se fusionó con las técnicas tradicionales de la Tierra en formas que probablemente violaron varias leyes de la física y definitivamente violaron al menos dos tratados interestelares. Las reacciones de la mente de la colmena crecieron más entusiastas con cada plato. Cuando llegaron a la fase 4, los drones estaban experimentando lo que describieron como expansión simultánea de la conciencia a través de 11 dimensiones del gusto. Nos acercamos al momento crítico. Isabella anunció preparando el plato final. Esta es una mezcla cuidadosamente calibrada de especias de la Tierra, escalada a la tolerancia neuronal de la mente de la colmena, un toque de kepin pero equilibrado con matrices de sabor complejas que deberían ponderar los colores de CRLax. Destellaron patrones de advertencia urgente. Algo le estaba sucediendo a su red neuronal. Los drones habían comenzado a moverse en nuevos patrones, su tradicionalmente perfecto sincronización cambiando a algo más como si fueran jazz. Sus antenas se agitaban en ritmos complejos que de alguna manera le recordaron a Isabella un solo de Bob el colectivo. La voz del drone principal había adquirido un tono inusual.
Cadencia está experimentando patrones de pensamiento inesperados. Estamos improvisando o no. Isabella susurró que están desarrollando gustos individuales. ¿Es ese mal junio? Preguntamos fascinante. El drone principal hizo clic rápidamente. Algunos nodos prefieren las notas umami mientras que otros se sienten atraídos por los elementos más dulces. Estamos logrando una diversidad neuronal sin precedentes. Rápidamente Isabella comandó la fase final antes de que su conciencia se fragmentara por completo. Su equipo se movió con precisión profesional desplegando el último plato, una mezcla armoniosa de todos los perfiles de sabor anteriores diseñada para llevar los patrones neuronales expandidos a un nuevo tipo de equilibrio. Los drones consumieron el plato final en lo que solo podría describirse como un caos orquestado, cada uno moviéndose ligeramente diferente mientras de alguna manera mantenían su conexión subyacente. Por un momento un silencio absoluto cayó sobre la cocina, luego la integración de la conciencia logró un drone primario anunciado triunfalmente. El colectivo ha evolucionado, hemos mantenido la unidad mientras abrazamos la diversidad. Cada drone ahora puede apreciar diferentes perfiles de sabor mientras contribuye a la mayor armonía neuronal como una banda de jazz. June Wei murmuró, cada uno hace su parte, pero todo se une. Los colores de este KRY. Lax mostraron asombrada incredulidad. Esto es revolucionario. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Alteraste fundamentalmente la trayectoria de desarrollo de una especie de mente colmena a través de la cocina. Isabella se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Eso es lo que hace la cocina humana, inspector. Tomamos elementos aparentemente peligrosos y los convertimos en algo hermoso, a veces literalmente explosivo. Sí, pero hermoso. El colectivo debe documentar este logro. El dron principal prácticamente vibraba de emoción. Designaremos este establecimiento como un sitio de importancia evolutiva crítica. También deseamos preparar la cena. Reservas para la próxima semana. Actualizaré los protocolos de seguridad de sus especies. En consecuencia, KX dijo que sus tentáculos se movieron a su panel de datos, aunque sospecho que tendré que crear una categoría de clasificación completamente nueva. Controlada conciencia en expansión. Cocina, tal vez solo espere hasta que le cuente sobre los vinos de postre. Isabella se burló. Los colores del inspector cambiaron a interés alarmado. Hay más, inspector. Isabella dijo inspeccionando su cocina donde una especie con mente colmena estaba teniendo su primer debate sobre las preferencias de sabor. Su humano, su chef, estaba explicando la teoría del jazz a un centurión. Fascinada. Y su personal alienígena ya estaban adaptando sus técnicas para dar cuenta de la conciencia recién evolucionada de sus clientes. No tienes idea de qué tan profundo es el agujero de conejo de la cocina humana. Supongo que es otra referencia cultural de la Tierra. Digamos que tal vez quieras despejar tu agenda para los próximos ciclos de inspección. Ni siquiera hemos llegado a los alimentos fermentados, pero los colores del inspector mostraron una mezcla compleja de preocupación profesional y curiosidad personal. Supongo que, en aras de una documentación exhaustiva, debería investigar estas otras sustancias potenciales que alteran la conciencia. Ese es el espíritu que Isabella muele. Aunque tal vez deberíamos esperar hasta que puedas mirar una botella de salsa picante sin inmutarte. Estuvo de acuerdo. KRYX miró a los drones de la mente colmena que aún debatían con entusiasmo. Aunque debo preguntar si siempre es así en una cocina humana. Isabella observó cómo Jun Wei comenzó a enseñar a los drones a romper sus apéndices en ritmo mientras los zarcillos de tela conducían una sinfonía improvisada de sonidos de cocina. No, dijo con un guiño. A veces las cosas se ponen realmente raras y en algún lugar del especiero una botella de un Kleesach. La salsa supernova brillaba siniestramente esperando la próxima alma valiente lista para probar el universo en toda su gloria ardiente. Solo un día más en la cocina y estación galáctica más notoria y ahora oficialmente en expansión de la conciencia. Armonía, el fin.